Bienvenidos. Es un gusto saludarlos y decirles que hoy nuestro programa no tiene que ver con la coyuntura, la política. Vamos a salir de los personajes, de las grandes discusiones, para incursionar en una que sí es muy importante. Tiene que ver con las tendencias, los hábitos, las discusiones, las apologías y los rechazos. En los últimos tiempos se ha discutido enormemente sobre las drogas, a tal punto, y este es un dato siempre saliente de nuestro programa, el intento de adelantarnos a los temas que se van a considerar. Prontamente el Congreso estará hablando de una nueva ley de drogas. Indudablemente ha ganado muchísimo terreno en los medios la discusión sobre la marihuana. Los más importantes se han ocupado en los últimos tiempos. Existen revistas al respecto. Yo aparecí en la tapa de una de ellas. Y lo cierto es que esa tapa generó tantos diálogos, tanta curiosidad de la gente por conocer mi punto de vista, que quise entrenarme y mantenerme en contacto con aquellos muchachos que me habían hecho la nota para THC. Vamos a invitarlos hoy a nuestro programa. Van a estar con nosotros. Entregamos cuál es nuestro proyecto para esta edición de Bajada de Línea y enseguida hablamos de la marihuana, de las drogas, de las apologías y rechazos al respecto. Hoy, en Bajada de Línea, despenalización del consumo de marihuana. En Argentina recién aparece en el año 1926 la primer prohibición de consumo de sustancias ilícitas. Antes de esto no había, la gente accedía en las farmacias. Debate parlamentario para una nueva ley de drogas. Vos tenés un cigarrillo de marihuana en la mano apagado y eso es tenencia, entonces te procesan y te inician una causa penal, pero si lo tenés prendido, es consumo, entonces no pasaría absolutamente nada. Usos, hábitos, pros y contras del consumo de la marihuana. Que muchas veces la gente compara el tabaco con la marihuana y dicen cuál de los dos es mejor. Bueno, en realidad ninguno de los dos son buenos. Y en nuestros estudios, el director de la revista canábica THC, Sebastián Basalo. Me da mucho gusto recibir a Sebastián Basalo, que es el director de esta revista, que me pusieron en la tapa y desde entonces me he pasado dando explicaciones. Sebastián, bienvenido. Antes de empezar a conversar, me gustaría preguntarle a Julieta si de este tema la muchachada habla mucho. Sí, imagínate, por supuesto. Y además asombra mucho a veces el desconocimiento que hay, ¿no?, sobre el tema de la marihuana. Así que muy expectante estoy para saber qué dice Sebastián y por supuesto los informes que tenemos hoy en Bajada de Línea. El primero de esos informes tiene que ver con la denominación que se hace de la marihuana. ¿Cómo se la llama? ¿Cómo se la nombra? Las formas que tiene de consumo. La flor del cannabis se puede consumir de varias formas. Fumándola en cigarrillos hechos a mano, en pipas, en vaporizadores, en bongs, en té y otras bebidas. Y también se pueden hacer platos tan variados como pasteles, brownies, galletitas, helados, pastas y pizza. El cannabis tiene múltiples denominaciones: yerba, macoña, pito, cohete, caño, porro, maría, güiro, paso, vela o churro. Pero el más conocido, marihuana, nació a fines del siglo XIX, utilizado por seguidores de Pancho Villa. Se ha descubierto que el uso de la marihuana data de miles de años antes de Cristo, utilizada para rituales tanto en Europa como en Asia. Luego los colonizadores se encargaron de distribuirla por toda América. Incluso se dice que los padres de la patria norteamericana fumaban marihuana y redactaron su independencia en papel hecho de la planta de cannabis, y que presidentes como Washington y Jefferson fomentaban su cultivo. Pero a partir de comienzos del siglo XX, la marihuana se transformó en ilegal en casi todo el mundo y hasta se la consideró el enemigo público número 1 en Estados Unidos. En los 60, la marihuana se ligó con la música y de la mano de los hippies, su consumo creció exponencialmente. En la actualidad, la bandera del consumo de la marihuana la lleva el reggae, pero según Naciones Unidas, el 4% de la población mundial adulta la consume a diario, transformándose en la sustancia ilícita más utilizada. Y ahora sí entramos a conversar con Sebastián Basalo. Bienvenido, Sebastián. Gracias. ¿Cuánto hace que tienen esta revista? Ya hace 4 años que lo sacamos. 4 años. ¿Nunca tuvieron que interrumpir su salida? No, por ahora no.
Es Sí, tuvimos que exitosa, por enfrentar... consiguiente. Sí. ¿Le va Sí, bien? Sí, vendemos 35.000 ejemplares. ¿Cuánto? 35.000 por mes. Ya quisieran vender algunas revistas Mandamos de a política, Uruguay por también. ejemplo. Sí. ¿Y cómo han conseguido ese éxito? Yo supongo arrancamos con 8.000 ejemplares, no es que arrancamos con ese éxito. Yo creo que fue gran parte todo el laburo que le pusimos al tema, cómo lo tratamos, la forma en la que lo abordamos. Fue muy difícil para nosotros lograr que figuras, por ejemplo, como vos, puedan salir hablando del tema, conversando libremente, manifestando incluso las angustias, ¿no?, que puedes tener por Una de esas me angustias que yo contabas te en la decía, entrevista. Sebastián, en el día de la nota era, ¿por qué yo no tengo problema en que si vos querés que fumes marihuana? Pienso que no, es grave, asumo que tenés todo el derecho del mundo y me angustiaría en cambio si yo detecto que uno de mis hijos fuma marihuana. ¿Qué lo atribuís? Creo principalmente a la falta de información. Seguramente estás leyendo Clarín, La Nación, y eso muy bien a la información, a disponer de la información en la mano, no ayuda. Los titulares que vemos todos los días en esos diarios, las drogas matan, la droga en singular, asociada generalmente al Paco, y a partir de ahí hacen una construcción donde meten todo en la misma bolsa, y te dicen, sí, las drogas matan. Y uno recibe y baja ese mensaje después de muchísimos años, hace más de 60 años que nos vienen bajando ese mensaje. A la par que no nos cuentan qué son esas drogas, no nos dicen qué drogas hay, qué hacen, cuáles son los riesgos, cuáles son los efectos que tienen esas drogas. Yo creo que hablar un poco más objetivamente del tema drogas en los medios de comunicación, además de que existan políticas públicas serias al respecto, que no las hay, ayudarían un montón a que personas como vos no, al menos pierdan ese miedo y pudieran encarar el Es tema. miedo, quizá un nada poco más más es miedo, es libremente. una cuestión que está en mi preconsciente, la angustia de lo incierto, lo que motiva que tenga esas dudas. Yo creo que las dudas las vas a tener, que te produzcan angustias porque no tenés la información necesaria para poder evacuarlas. De eso justamente habla esto. La marihuana tiene distintos efectos terapéuticos. Uno de ellos es la broncodilatación que produce, que pudiera ayudar a gente con problemas pulmonares como enfisema, como asma. Disminuye la presión intraocular y podría ser de efecto en aquellas personas que tienen glaucoma. Produce un estímulo del apetito, que se ha demostrado en algunas personas con enfermedades terminales, acompañadas de mucho dolor, que potencia el efecto analgésico. En el país hay medicación absolutamente confiable y segura para calmar cualquier tipo de dolor, por más agudo y serio que sea, y definitivamente no hay que recurrir a la marihuana para esto. Muchas veces la gente compara el tabaco con la marihuana y dicen, ¿cuál de los dos es mejor? Bueno, en realidad ninguno de los dos son buenos, los dos son extremadamente tóxicos, son muy dañinos para el pulmón, pero la marihuana probablemente lo es aún un poco peor. Genera cánceres de pulmón, de labio, de laringe, de faringe, de vejiga. En los varones puede generar alteraciones en la producción de espermatozoides. Algo parecido produce en las mujeres, con alteración de la prolactina, producción de ciclos sanovulatorios, los adolescentes, ni chicos que van de 13, 14 a 18, 19 años. Es lo que se conoce como un síndrome amotivacional. La Nación recientemente publicó una nota bastante ambiciosa. ¿No fue buena esa nota? Creo que poco y nada ayuda a decir algo como que la marihuana es una droga de moda o la marihuana la consumen el 30 o 40%, creo que decían de los... ¿Pero no te parece muy bueno, los jóvenes? de todas maneras, que La Nación haya instalado el tema? Si Por yo te digo supuesto, que me que se animo a hacer hable- este programa porque vi que La Nación Yo- lo trataba. Yo creo que uno de los grandes artífices de que se discuta el tema drogas, aunque parezca muy paradójico, fue Chiche Helblum. A pesar de cómo trató y encaró el tema, fue una etapa de la revista muy cuestionada, que varios lectores nos han dicho, ¿por qué pones a Chiche en la tapa? Y Chiche en algo sirvió, que fue a instalar el tema, por lo menos Chiche lo tocó. Está a el su debate, modo. está. Y eso es mejor que no se hable. Bueno, ese debate lo vamos a tener nada menos que en el Congreso. Vamos a ver qué dicen la gente que entiende de leyes al respecto. De la década del 70, en la cual se parifica a quien consume y no afecta a terceros como si fuese un potencial subversivo, por lo tanto por esta razón había que perseguirlo, pasamos al año 89, que en realidad es la década del 80 en toda la región, en la que se dice que toda persona que consuma es un potencial narcotraficante y que si criminalizo a esta persona, lo que hago es impactar en el centro mismo del narcotráfico. Lo cierto es que estamos en el 2010, la legislación sigue vigente, vemos que las organizaciones en las últimas décadas
han crecido, el consumo creció, el comercio creció, los nichos de corrupción en las fuerzas policiales en toda la región han aumentado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la tenencia de escasa cantidad de marihuana para consumo personal y sin riesgo para terceros no puede ser castigada. Está muy claro, conforme el fallo Arriola, que hay que direccionar la persecución a partir del inicio de la cadena de comercio hasta todas las figuras que tienen que ver con el tráfico, es decirlo en serio, no llenar de pibes tribunales que tienen un cigarrillo de marihuana y dejar pasar por el otro lado efedrina o tener en barrios lugares de venta de la sustancia que sea, o sea, no jugar a hacerse los distraídos. Si tenemos en cuenta que se inician alrededor de 12.000 causas por año por tenencia de drogas, de las cuales más de 10.000 terminan siendo consumidores de drogas, nos damos cuenta que el 80% del laburo en drogas que hizo la justicia federal fue persiguiendo a consumidores, con la consecuente plata que se dilapida, con la consecuente sobrepoblación carcelaria que hay de consumidores que están esperando poder demostrar que son consumidores. Las mismas cifras lo dicen. Y si nos atenemos al total, de más o menos hay 22.000 causas se inician en la justicia federal, en total, por distintos o diversos delitos, complejos obviamente. Si tenemos en cuenta que 10.000 causas son a consumidores, nos damos cuenta que el 45% de la fuerza que destinó la justicia federal a perseguir los casos y los delitos más complejos del país fueron a resolver si un pibe que tenía 2 porros encima, por ejemplo, era o no un narcotraficante. ¿Qué es las perspectivas en base a eso, una nueva ley de drogas? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Vos vas a ir a las audiciones, Nosotros hemos preparado junto a Victoria Donda un proyecto de ley propio que lo hemos presentado. ¿Qué le vas a decir a los diputados? Señores diputados, ¿qué? Lo primero que diría es que alguien me defienda este modelo, que alguien pudiera defender este modelo a 20 años de aplicación de este modelo, que lo único que generó es las cárceles llenas de consumidores, el sistema judicial saturado de perseguir a consumidores, mientras tenemos el ropero lleno de cocaína que viaja a Europa, mientras tenemos la frontera totalmente descuidada. ¿Cuál es el límite de ustedes respecto cuando decimos las drogas, que entra la marihuana? Ustedes defienden la marihuana. Yo defiendo que las personas tengan derecho a elegir qué es lo que quieren consumir sin tener que ir preso por ello, nada más. Y como una persona no puede consumir si no tiene una sustancia en su poder, digo, es ridículo, porque primero es violatorio el derecho humano más esencial de la persona perseguir a alguien porque tiene algo en su poder, si yo no exterioricé esa tenencia. Yo tengo la droga para mí, después si yo la vendí o hice algo, perseguime por eso. Nosotros lo que decimos es que además de violar los derechos humanos, además de ser inconstitucional, como lo dijo la Corte ya 2 veces, en 1986 y lo tuvo que repetir el año pasado, dada esta extraña reforma que se hizo en el 89 de no penalizamos el consumo pero sí la tenencia, la Corte tuvo que salir a decir algo al respecto el año pasado. Nosotros lo que decimos es que además de ser inconstitucional, además de violar los derechos humanos, es ineficaz. Digo, todos estamos de acuerdo en que hoy las drogas en Argentina son un problema, pero el problema es que se expandió el narcotráfico, el problema es que se expandió el consumo problemático porque no hay campañas de prevención, no hay campañas de educación acerca de qué son las drogas, no se habla en los medios, no hay campañas públicas acerca de qué son las drogas. Ahora, no siempre estuvo penalizada. No aquí tenemos nosotros un informe. En Argentina recién aparece en el año 1926 la primer prohibición de consumos de sustancias ilícitas. Antes de esto no había, la gente accedía en las farmacias y es por un hecho que tiene que ver con una discusión en un bar que se llamaba La Puñalada, un señor que va con una cantidad de sobres, 2 sobres de cocaína, y comienza toda una discusión con una pelea personal y que termina en un homicidio. A partir de este hecho, un legislador del socialismo de aquel momento, muy amigo del jefe de la policía, construyen un reportaje en lo que era el diario más vendido de ese momento, por la cual el jefe de policía decía que no podía detener a una persona porque había un vacío legal. Y se arreglaba esto con una reforma penal que tipificara la tenencia para consumo personal.